¿Cuántos venimos a estudiar la palabra? O de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Salmo 8 dice, el versículo 4, vamos a leer nada más versículo 4 y enseguida voy a leer Job 7:17, los que quieren ir ahí, Salmo 8, 4 y Job 7:17. Ahí el salmista dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y Job 7:17 dice de esta manera, voy a leerla en palabra de Dios para todos. Voy a buscar en la Reina Valera el que nos dice. Job 7:17, les dije, ¿verdad? La Reina Valera dice de esta manera: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. No, creo que no es el... Job 7:17, perdón. Estaba leyendo el 17. El 17 dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? En la versión que tengo aquí dice, ¿qué es el ser humano para que le des importancia o para que te ocupes de él? Como siempre, hacemos una oración para poder, ahora sí que depender del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es la que discierne todo tipo de pensamientos, Señor. Tu palabra es la que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, de tu gracia, para que tú nos hables el día de hoy, para que salgamos, Señor, con algo en nuestros corazones, y que el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, no sean como el camino, o no sean como una tierra de espinos, de pedregales, sino un corazón fértil, Señor mi Dios. Te pido, Padre Todopoderoso, aún el mío, Señor, que mis conocimientos no sean más grandes que los tuyos, Señor. Te lo pido, Padre Todopoderoso, que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros, que Él dirija la enseñanza de este día, Señor. Te lo pido, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿alguna vez se ha hecho esta pregunta? ¿Qué es el hombre? ¿Alguna vez de nosotros hemos hecho esta pregunta? Tal vez en su oración, o no se ha hecho esta pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Sabe cómo el salmista llegó a hacerse esta pregunta? ¿Qué es el hombre? Usted reflexione ahí en su corazón y tal vez el Señor le puede dar algo antes de abundar en el tema del día de hoy. ¿Qué es el hombre? Vamos a hablar un poquito del hombre natural. Porque sabemos que cuando el hombre llega a los pies del Señor,
Ya el Señor le da otro tipo de sentido al hombre, al humano, al ser humano. Pero si nosotros ponemos a reflexionar así a simple vista, mis hermanos, ¿qué es el hombre? Si somos buenos observadores, yo le invito para que observe ahí el Salmo 8. Si somos buenos observadores, el mismo Salmo nos dirá la respuesta de por qué el escritor o el rey David se hizo esta pregunta, mis hermanos: ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, así como decir, ¿qué es del hombre? Para que tú te acuerdes de él. Para que el hombre reconozca, mis hermanos, de lo que realmente es, necesita estar frente a su Señor, frente a su Creador, para que el hombre reconozca su pequeñez. Para que el hombre reconozca su pequeñez, tiene que estar enfrente de alguien más grande. Para que el hombre, mis hermanos, reconozca que sabe poquito, necesita estar enfrente de alguien que sabe más que ese hombre. Para que el hombre reconozca su debilidad, debe estar enfrente de alguien más fuerte que él. Con esto me recuerda el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel reconoció, mis hermanos, su pequeñez, Dios hizo a que ese pueblo de Israel saliera un gigante, como Goliat, para que ellos reconocieran que no podían con él, humanamente hablando. Huían. ¿Sí o no? No pudieron enfrentar a ese Goliat. Estoy hablando humanamente. Sabemos que el rey David, por el poder del Señor, derrotó a ese gigante. Al reconocer, mis hermanos, el hombre, la grandeza de Dios, cuán glorioso es el Señor. Aquí el salmista, fíjese lo que dice el salmista aquí. Cuando veo tus cielos, es más bien, en el versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Antes de eso dice en el versículo 1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué estaba haciendo el salmista ahí, mis hermanos? Adorando al Señor. Estaba adorando al Señor. ¿Cuántos de nosotros adoramos con estas palabras el día de hoy? ¿Cuánto reconocimos la grandeza del Señor el día de hoy? En alabanza. ¿Cuánto reconocimos que no somos nada ante Él? El hombre hoy en día, mis hermanos, no reconoce a Dios. El hombre, humanamente hablando. Tal vez usted como cristiano aquí ya lo ha reconocido, por eso está aquí. Muchos dicen que no hay Dios, incluso aún nosotros, los cristianos, mis hermanos, nos cuesta creer que hay Dios. En una cierta ocasión, una persona que es bautizada, es bautizada y se ve que lea la Biblia y todo, y me dijo una vez, me dice: ¿será que realmente existe Dios? Muchas veces
dudamos de Él. Como cristianos, muchas veces dudamos de Él. ¿Sabe por qué ocurre eso, mis hermanos? Porque no apartamos tiempo para reconocer la grandeza de Dios. No apreciamos de lo que Dios nos ha dado. No apreciamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Los afanes de la vida, las ocupaciones de esta vida, del ven y van, mis hermanos, nos consume mucho tiempo, aún nosotros los cristianos. Ahora imagínense los hombres comunes y corrientes, cómo ellos van a reconocer a Dios. De tantas ocupaciones que este mundo, mis hermanos, ahora sí que nos consume. El mundo ha inventado muchas cosas para consumir al hombre, mis hermanos, para tenerlo ocupado en otras cosas y no reconocer a Dios. El hombre común, aparte de no reconocer a Dios, su creador, ha aprendido a vivir de la misma manera, de no reconocer a Dios. Es más, el hombre hoy en día se cree ser Dios. No aparta tiempo. ¿Cuántos de nosotros los cristianos apartamos un tiempo para meditar? Amén. Para pensar, para decir estas palabras, lo que dijo el salmista? Cuán glorioso es tu nombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos apreciado el cielo, las estrellas, el sol, el firmamento, la perfección de la creación de Dios? ¿Cuántos, mis hermanos? Desde tiempos antiguos, desde el primer hombre, el hombre, mis hermanos, se ha creído más que Dios. El hombre se ha creído ser dueño de sí mismo. Incluso, como lo dije, ser Dios. Que en las manos del hombre está su propia vida y la vida de los demás. Porque ya se cree ser Dios. ¿Por qué creen que el mundo ha estado como siempre ha estado? Como en los tiempos de Noé. En el tiempo de Noé el ser humano no buscaba a Dios. Solamente una familia se salvó en aquel tiempo. Hoy en día, mis hermanos, si volteamos a ver a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, tú les hablas de Dios, ellos no quieren saber de Dios. Pero usted se ha preguntado cuál es la razón. ¿Por qué nosotros, mis hermanos, aún todavía le digo, aún nosotros los cristianos, que nos llamamos ser cristianos, aún, mis hermanos, nosotros aún todavía no tenemos ese tiempo, no apartamos ese tiempo para adorar a Dios? A veces con mucho trabajo venimos los domingos. Con mucho trabajo leemos la Biblia. Me ha tocado, personalmente, voy a hablar de mí. Tengo una lectura bíblica que ya se le repartió una hoja a cada uno de ustedes. Me ha tocado que estoy leyendo mi lectura bíblica y estoy pensando de lo que va a pasar, o sea, de a qué horas voy a terminar los versículos, los capítulos que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque nos hemos acoplado a un mundo, mis hermanos, tan rápido que no tenemos suficiente tiempo. Nos damos cuenta en los restaurantes de la comida rápida, el cliente ordena y ya lo quiere inmediatamente en sus manos. ¿Cuál es la razón? Vayamos a Romanos 12, del 21 al 23.
Romanos 12 del 21 al 23. Romanos, 1 del 21 al 23, perdón, 1 del 21 al 23. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, subraya eso, envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo describe Pablo al ser humano, mis hermanos? Lo describe como el rey David, que él dice: cuando veo las estrellas, veo el firmamento, veo tus obras, me digo, ¿qué es el hombre? No, aquí todo lo contrario, mis hermanos. Dice que aún ellos, viendo eso, no reconocieron a Dios. Es más, se hicieron o se creyeron ser sabios, pero esa sabiduría, mis hermanos, los hizo hacer necios. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corruptible, de aves. O sea, se postraron, en vez de adorar al Señor, se postraron a imágenes, se postraron a animales. Pero ¿cuál es la clave aquí? Dice que se envanecieron en sus razonamientos. Este versículo nos da la clave, mis hermanos, porque es que el hombre no busca a Dios. ¿Qué es envanecerse? En otras versiones dice, voy a leer otras versiones: terminaron pensando bobadas, dice aquí, y se cerraron el entendimiento. En otra versión dice: comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Qué empezó a hacer el hombre? Inventar ideas falsas de Dios. Como resultado, entonces, su mente quedó en oscuridad y en confusión. Se envanecieron. Hay más al respecto de envanecerse, mis hermanos. La palabra envanecerse viene de una palabra mataio, que significa vaciar. Significa vano, tonto, inútil y confundido. O sea, se envanecieron, se dice, vaciaron, o sea, pensaron de Dios de una mente vacía, de una mente vana, de una mente inútil y confundido. Pero hay otra palabra, de la palabra envanecerse. Es de una palabra fusio, que significa, mis hermanos, hinchar. Entonces, ¿cómo podemos entender esta palabra hinchar? Se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento en el sentido de hincharse de orgullo. ¿Qué se dice el hombre, mis hermanos? Se hinchó de orgullo. Por eso no reconoce a Dios, porque está hinchado de orgullo. Viene otra palabra que se llama tufo. Tufo significa envolver en humo. ¿Qué es un tufo? Un mal olor.
es envolver en humo. También esto, mis hermanos, es hincharse de orgullo. El pensamiento del hombre entonces se hizo como humo, o algo vacío, algo vano, y empezaron a hacerse dioses a sí mismos. Al no reconocer a Dios, el hombre no llega a reconocerse en sí mismos, porque no llega a reconocer a Dios. Por esa razón, mis hermanos, el hombre no reconoce su situación o su estado en el que está ante Dios. No honran a Dios, no le glorifican a Dios, y por esa misma razón el hombre se hincha de orgullo, creyéndose ser más que Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:3? Usted creo que ya lo sabe. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. Si usted se cree algo, mis hermanos, que no es, usted mismo se está engañando. En otra versión dice: el que se cree demasiado grande cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. El hombre, mis hermanos, el hombre sin Dios no es nada. Ese es el punto. El hombre sin Dios no es nada. ¿Usted tiene a Dios en su corazón? ¿Quiénes tienen a Dios en su corazón? El que no tiene a Dios en su corazón, mis hermanos, no es nada. El hombre, según la palabra profética más segura que es la Biblia, se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer dice que creó Dios. Pero, mis hermanos, por el pecado entró al hombre, en el hombre. Y por esa razón, mis hermanos, fue desechado de la presencia de Dios. Por el pecado ahora el hombre llegó a hacerse orgulloso y no reconocer a su Creador, no reconocer quién lo hizo. El hombre llegó a creerse superior a Dios. El hombre llegó a creerse, hay hombres que se creen ser dioses, dueños de sus vidas y dueños de la vida de los demás. En la Biblia, en el libro de Hechos, dice que ahí había un reino que lo honraron como Dios y él se creó esa honra de Dios. ¿Y qué pasó? Ahí mismo fulminó. En el libro de Hechos, que no tengo el versículo en este momento, pero ahí búsquenlo, tiene una tarea. El hombre, mis hermanos, en sí, el hombre común y corriente en sí, no reconoce a Dios. Espero que todos los que estamos aquí reconozcamos a Dios. Y si no, ruego al Señor que un día de estos usted reconozca al Señor. Los jóvenes que están aquí. Veamos, mis hermanos, cuando alguien reconoce a Dios. Busque 1 Samuel 2, del 6 al 8. Pero yo les recuerdo unas palabras que están escritas en 1 Crónicas, donde dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te lo damos. Ahora en 1 Samuel 2, 6, del 6 al 8, ahí vemos a alguien que reconoce a Dios. Busque 1 Samuel
2 del 6 al 8. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Leamos juntos. ¿Qué dice? Jehová mata y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Jehová son las columnas de la tierra, de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. En otra versión dice: el Señor da la vida y la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y la puede resucitar para que viva de nuevo. El Señor a unos da pobreza y a otros riqueza. A unos humilla, pero a otros enaltece. Él levanta del polvo a los pobres, les quita su tristeza, les da importancia a los pobres, sentándolos con príncipes en el lugar de los invitados de honor. El Señor hizo todo el mundo y todo el mundo le pertenece. Este es alguien que reconoce a Dios. Él da la vida, Él quita la vida. Él da la pobreza y Él hace a algunos ricos. ¿Cómo la ve de ahí? El hombre, mis hermanos, en un pensamiento vacío, lleno de orgullo, en un pensamiento tonto y necio, cree ser algo que no es. En su pensamiento, si usted tiene un pensamiento en este momento, un pensamiento hinchado de orgullo, si cree ser algo, mis hermanos, dice la palabra que usted se engaña a sí mismo. Vamos a ver cómo inició todo esto, mis hermanos. Este pensamiento de que el hombre se cree ser algo que no es. ¿De dónde vino esta idea de que el hombre es algo o creerse ser alguien que no es? ¿Saben de dónde vino eso? Esos pensamientos, mis hermanos, fue inyectado al ser humano, al hombre, por uno que quiso ser más que Dios. Veamos Génesis 3, 4 al 6. Solo este versículo vamos a leer. Génesis 3 del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán que abiertos vuestros ojos. Y ahí está después, ¿qué dice? Y seréis como Dios. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero vamos a subrayar esto: seréis como Dios. Desde este entonces, mis hermanos, el pensamiento del ser humano es ser como Dios. Desde ese momento hasta el día de hoy, el ser humano cree ser igual a Dios o superior a Dios. Desde ahí. Por eso el hombre, mis hermanos, le cuesta reconocer su debilidad, su fragilidad, porque hay un pensamiento clavado, hay un pensamiento arraizado en nuestros corazones. Es más, en nuestra naturaleza de pecado está ese pensamiento que queremos ser más o igual a Dios.
Por eso nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Por eso nos cuesta, ahora los cristianos nos cuesta reconocer a Dios, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos llevar una vida cristiana a nuestra manera. Porque no nos despojamos de ese ser pecaminoso. No nos despojamos de esa idea que nos implantaron en nuestro corazón desde un principio. No, tú no morirás. Todo lo contrario, serás igual. El hombre quiere ser siempre de lo que le plazca, de lo que le agrada. Veamos en sí, ¿qué es el hombre? Estoy hablando del hombre natural, el hombre no regenerado, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, que no reconoce a Dios. ¿Qué es? La Biblia, mis hermanos, abunda en este sentido para que el hombre se dé cuenta de su realidad, cuál es su condición ante Dios. Cuando el hombre no lo reconoce como el único Dios verdadero, el que sustenta todo, el que da la vida, el que da el soplo de vida. Vamos a leer algunos versículos que nos ilustran y que quizás podría despertarnos, mis hermanos, para nosotros reconocer a Dios. Y por la obra del Espíritu Santo, aquel que no ha reconocido a Dios, podría hacer hoy reconocer a Dios. En primer lugar, vemos que por naturaleza, el hombre es pecador. No es otra cosa que el hombre es un pecador ante Dios. ¿Cómo ve Dios al hombre? Como un pecador. El rey David dijo estas palabras. Y escuchen los jóvenes que están aquí. ¿Qué dijo el rey David? He aquí, en maldad he sido formado. Salmo 51:5, el que lo quiere buscar. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Los jóvenes que están aquí, ¿cuántos de nosotros sabemos eso? Que desde el vientre de nuestra madre ya venimos contaminados con el pecado. Desde ahí. En otra versión dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, dice la traducción viviente. ¿Desde dónde somos pecadores? Desde el nacimiento. Desde que empieza a palpitar ese corazoncito. Ya es un pecador. Pero no es un practicante de pecado. O sea, viene con esa naturaleza de pecado. Es como la plantita. Está naciendo, está creciendo, pero después da fruto. Ahí refleja el hombre, a través de los frutos reflejamos ahora qué realmente, de qué naturaleza somos por nuestros hechos. Por los hechos del hombre nos damos cuenta que son pecadores. Asesinan, roban, mienten, violan. ¿Qué más? Dice la Biblia.
De continuo dice que su pensamiento es hacer el mal. Romanos 3:23 en otra versión dice: todos hemos pecado, por eso estamos lejos. Fíjese, ¿qué dice? Por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios. El hombre natural, el hombre que no ha reconocido a Dios, está lejísimos de Dios. Por eso no lo reconoce. El pecado nos hace estar lejos de Dios. Hay un abismo entre Dios y el hombre. Recordemos el rico que se murió junto a Lázaro. ¿Qué le dijo Dios? En la Biblia dice que Abraham le dijo: oye, amigo, entre tú y yo hay un abismo, que el que está aquí no puede ir para allá, ni el que está allá puede entrar acá. ¿Y cuál es ese abismo? Es el pecado que nos impide acercarnos a Dios. Isaías 59:2, ¿qué dice? Isaías 59:2, busque Isaías. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Fíjese, en el 1 dice: he aquí que no se ha he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es el pecado? El pecado nos hace una distancia entre usted y Dios. El hombre pecador, mis hermanos, tiene una gran distancia. Hay una gran distancia. Recordemos que estudiamos esa palabra, la consecuencia, que dice que están hinchados de su orgullo. ¿Qué dice la palabra? Que Dios ve al orgulloso de lejos. En otra versión dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no los escuchará. Al pueblo de Dios. El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios. ¿Qué es transgresión? Es incumplimiento, quebrantamiento, violación, desobediencia, atropello y con eso delito. Eso es el pecado. Transgresión a Dios, a la ley de Dios. Violamos la ley de Dios, quebrantamos la ley de Dios por el pecado. En Juan dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. El pecado es la rebelión contra Dios. ¿Qué es el pecado, mis hermanos? Es rebelión contra Dios. La rebelión es el acto de desobediencia a la autoridad de Dios, que nace del orgullo y de la negación a someternos a Dios. ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos reconocido a Dios? Usted está en un estado de rebelión
en contra de Dios. Se está portando de una manera rebelde. ¿Por qué? Por su orgullo. Usted niega a Dios por su orgullo, por un pensamiento vano, necio y tonto que usted tiene en su mente, en su naturaleza. Y de ahí viene el rechazo, viene la rebelión ante la autoridad divina de Dios. El pecado nos lleva a cometer semejante, ahora sí que, aberración ante Dios. El pecado, mis hermanos, sabemos cuál es su origen. ¿Quién originó el pecado? Satanás. Él no quiso irse solo. Dice que se trajo una tercera parte de ángeles. Y además de eso, también la creación y el hombre. En otra versión, Salmos 138:6, voy a leerla, dice: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Por el pecado, el hombre, mis hermanos, el hombre no solamente es rebelde, no solamente está lejos de Dios, no solamente es un violador de la ley de Dios, no solo somos ofensores de Dios. La Biblia dice que por el pecado el hombre está en un estado de muerte. ¿Qué es el hombre? Está en un estado de muerte ante los ojos de Dios. Aquel que no reconoce a Dios está muerto espiritualmente hablando. Es un muerto. No tiene vida. Es un esclavo del pecado. Leamos Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3. Primero, mis hermanos, el hombre, si usted se pregunta, ¿qué es el hombre? Primero, en primer lugar, es un pecador, es un transgresor, es un violador de la ley, es un rebelde, está en rebelión. Y por lo tanto, si está en rebelión ante Dios, está en pecado. Y está lejos de Dios. Lejos de Dios. Efesios 2 del 1 al 3, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros. Está hablando ya de los cristianos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está el hombre natural? El hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. No escucha. Por más que se le grita, mis hermanos, no responde. Creo que con esto nos va a dar una idea, mis hermanos, y Dios nos va a dar una sabiduría cómo tratar con los que aún siguen muertos espiritualmente hablando. Hay que entenderlos y tener misericordia de ellos. No condenarlos, porque nuestra tarea no es condenar. Nuestra tarea es darles la palabra de reconciliación, la palabra de vida, para que ellos puedan tener vida espiritualmente hablando. Entonces el que está muerto espiritualmente, por eso
actúa de esa manera porque está en su naturaleza, totalmente esclavizado de su naturaleza de pecado. ¿Qué pasa cuando un ser humano muere? Cuando alguien se muere. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo me muero en este momento. Así rápido. Quedo tendido en este momento aquí. Tal vez muchos van a decir, no, es la ira de Dios, fue por su pecado. Porque así somos como personas, ¿no? Rápido. Pero tal vez era la hora de Dios que yo me fuera con él. Pero ¿qué pasa cuando un ser humano muere? Recordemos que el ser humano está compuesto alma, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, mis hermanos, hay una separación del cuerpo, hay una separación de su alma y su espíritu. El cuerpo queda tendido. ¿Por qué? Porque ya no tiene su alma, ya no tiene el soplo de vida que Dios le dio, y ya no tiene el espíritu, cualquier espíritu que sea. Un espíritu malo podría ser, porque nunca reconoció a Dios, o el espíritu de Dios, un espíritu ya regenerado. Hay una separación, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo está el hombre que no ha reconocido a Dios? ¿Cómo está? Está separado, está muerto. Hay una separación de él y de Dios. No tiene el Espíritu de Dios en él. Tiene el soplo de vida, aún todavía, pero no tiene el Espíritu de Dios. Les voy a poner un ejemplo que Dios me estaba ministrando en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros, creo que todos, hemos inflado un globo? ¿Todos hemos inflado un globo? Ok, imagínate que al inflar el globo, tú le diste ese soplo de vida. Así hizo Dios con nosotros. Le dio el soplo de vida al hombre. Pero ahora, usted sopla ese globo, no sube, ¿verdad? Se mantiene inflado, pero aquí en la tierra. Pero usted ahora infla un globo con un gas especialmente para globos. Ese globo, ¿cómo va a estar? Va a estar en el aire. Es más, si usted lo suelta, sube. ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos visto o soltado unos globos? Tal vez fuimos a comprar unos globos para el cumpleaños, pero por accidente lo pusimos sobre el carro y se fue. Aquí hay una analogía que Dios me dio, ¿verdad? Dios me dio. Ok, el hombre recibió el soplo de vida de Dios, pero por el pecado quedó separado de Dios. Sí quedó vida en él, pero es una vida terrenal. Por eso ese globo, el soplo, si usted sopla ese globo con su aire, ese globo se va a mantener aquí. Pero si usted infla el globo con un aire especial, especialmente para el globo, ese globo se va a mantener. Hasta incluso se va a ir al cielo, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, el globo, usted pincha el globo, sale el aire y nada más se va a quedar la cáscara aquí tirado. Entonces es lo que me estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Los hombres naturales tienen aire, o sea, tienen esa alma, pero es terrenal. Por eso sus vidas solamente se mantienen terrenalmente hablando, pensativamente en lo de la tierra. Pero aquellos que han recibido al Espíritu de Dios, ahora vienen a ser regenerados. Nosotros venimos ahora tomar esa posición original, aunque todavía tenemos ese cuerpo de pecado. El globo extrae de ese aire que lo va a hacer flotar, así nosotros. Y traemos el Espíritu de Dios, que ahora nos va a mantener con esa vista hacia arriba. En vez de estar hacia abajo, nosotros vamos a querer irnos. En el día que nos van a soltar, nos vamos a ir para arriba.
Ahora, no sé si me expliqué con el globo. Inténtelo. Infle un globo, usted, y ahora infle otro globo con el aire especialmente para globos. ¿Cuál va a estar flotando y cuál va a estar en la tierra? Leamos Efesios todavía. Y vuestros delitos y pecados, dice, estamos en Efesios 2:1. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros o nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es el hombre, mis hermanos? Es hijo de ira. ¿Qué es el hombre, mis hermanos? Naturalmente hablando, está siendo dirigido por un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. No solamente está muerto, está siendo controlado por el espíritu maligno de este mundo. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo es constituido enemigo de Dios. Encontramos otra palabra ahí. Primero, el hombre es pecador, está separado de Dios, está lejos de Dios. Ahora está muerto, espiritualmente hablando está muerto. Ahora no solamente está muerto, es enemigo de Dios. Todavía nos seguimos preguntando, ¿qué es el hombre? Estoy hablando del hombre no regenerado, el hombre que no tiene el espíritu, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha entregado su vida al Señor. De ese hombre estoy hablando, es enemigo de Dios. Es un estado de enemistad. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ser enemigos de alguien? ¿Usted ha tenido enemigos? Si es cristiano, ya ha perdonado a esos enemigos. ¿O alguien más tiene todavía sus enemigos? Usted puede decir, sí, ahí los tengo, pero los amo. ¿Sí o no? Sí, me hace la vida de cuadritos, pero amo a mis enemigos. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay que darle un aplauso a nuestro Señor Jesús, mis hermanos, que por Él ya hemos sido reconciliados con el Padre, con Dios, siendo enemigos. ¿Cómo era usted? Era enemigo de Dios. Siendo enemigos, el hombre, mis hermanos, es enemigo, es adversario. La palabra enemigo significa odioso. Es alguien odioso, es alguien hostil. Adversario, es un adversario. Y este adversario, mis hermanos, principalmente se refiere a Satanás. Satanás es un adversario de Dios, es un enemigo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre Satanás y usted? O el hombre más bien. Usted, porque usted ya está reconciliado con Dios por medio de su Hijo, Señor Jesucristo. Ahora usted ya no es un enemigo.
Pero el hombre, ¿cuál es la diferencia del hombre y Satanás? Siendo enemigos de Dios por el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que Satanás, mis hermanos, ya no tiene perdón. El hombre, aún siendo enemigos, tiene perdón de Dios. Tiene perdón. Pero hay algo que quiero aclarar aquí. Usted puede decir, puede irse a su casa y decir: ay, Dios mío, soy tu enemigo. O más bien, podía entrar aún más en rebeldía, decir: es que soy tu enemigo, ahora voy a pelear contra ti. Hay hombres que se atreven a decir eso y han quedado fulminados instantáneamente. Si no me cree, busque videos ahí, hombres que han retado a Dios y en el mismo instante han quedado fulminados, mis hermanos. Hay algo muy importante aquí que quiero aclarar. El enemigo aquí, mis hermanos, el enemigo aquí es el hombre. Escuchen muy bien, es el hombre, no Dios. Él no es el enemigo del hombre, sino que el hombre por su pecado se hizo enemigo de Dios. Pero Dios no es enemigo del hombre. Este es algo muy importante que usted lo tiene que llevar en su corazón. Dios no es tu enemigo, es todo lo contrario. Él quiere ser tu amigo. Es aquel amigo que busca al enemigo para reconciliarse con él. Es más, Dios ya dio su Hijo, mis hermanos, para que el hombre se reconcilie con él. Él ya hizo las paces. Él es el que da la iniciativa. Dios no espera a que el hombre lo reconozca, sino que Él se ha dado a sí mismo para que el hombre venga y tenga esa reconciliación, esa paz con Él, para que se rompa esa enemistad y ya no sea el hombre más enemigo de Dios. Es algo muy importante que saber. Fíjese qué dice Pedro. Fíjese, ya conocimos qué es el hombre sin Dios. ¿Qué es el hombre? Un pecador. Está separado de Dios. Aparte de nada. Está separado de Dios. Además, tiene una condena, un delito. ¿Ok? Además de eso, está muerto espiritualmente hablando. Aparte de eso, es enemigo de Dios. Ahora busquemos 2 de Pedro 2:12. ¿Qué dice 2 de Pedro? Aunque Pedro aquí, mis hermanos, está hablando de los falsos profetas, falsos maestros. Si es falso es porque no es hijo de Dios todavía. Si es falso, no ha reconocido a Dios. 2 de Pedro 2:12. ¿Qué dice ahí? Quiero que leamos todos para que veamos otro que dice Pedro aquí, mis hermanos, del hombre sin Dios. ¿Qué es el hombre sin Dios? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿cómo qué? Como animales irracionales. Como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué es el hombre? Como animales irracionales. Por eso, mis hermanos, el hombre no humillado, el hombre no humilde, el hombre que no reconoce a Dios, ¿tú le dices esto? Pero ahí está la Biblia. No lo digo yo. En otra versión dice: esos hombres son como los animales,
no tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales. Los animales ciertamente tienen vida, mis hermanos, pero no tienen espíritu. Sienten, tienen sentimientos, aúllan, hasta puedes decir que lloran y todo eso, pero son animalitos que viven por instinto. Así es el hombre sin Dios, como animales. En 1 Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14, mis hermanos, esto, si usted ya está en Cristo, pero aquellos que todavía, tal vez hay alguien que nos está escuchando, esto no es para condenar. La palabra no es para condenar, es para dar vida. Es para que usted reaccione, es para que usted medite, es para que usted despierte. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Natural. Aquí la palabra natural viene de la palabra psóquicos, algo así, que significa animal. Perteneciente a lo natural o físico, no espiritual. Aquí Pablo nos está diciendo: el hombre natural o el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. ¿Cuántos de ustedes les han dicho: ¿a qué vas a la iglesia a perder tiempo? Mejor ve a ganar unos cuantos dolaritos. ¿Para qué? ¿Para qué lees la Biblia? Lo escucho todos los días en mi trabajo, mis hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué buscas a Dios? Estoy mejor que tú. Estoy mejor que ustedes que buscan a Dios. Ustedes son más pecadores que nosotros. ¿Sí o no? Ellos no entienden, dice, no entienden. La palabra animal se traduce sensual. En Judas 1:19, voy a leerla. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes causan divisiones? Los sensuales, que no tienen el espíritu. Dice ahí Judas 1:19. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no causar divisiones. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Esta palabra también que dice Pablo a los Corintios, el hombre natural, también significa mundanos. Hombre mundano. O sea, naturales, sensuales, que se dejan llevar por su sensualidad, o más bien, o lo sensual, lo de la vista, sus sentidos naturales. Lo mundano, mis hermanos, ¿qué significa mundano? Se refiere a lo que pertenece al mundo terrenal
y no lo espiritual. La búsqueda del humano es placeres prohibidos de una vida centrada en los estándares humanos y las cosas materiales, no en las cosas espirituales, no en Dios. Una persona mundana en este sentido piensa y se comporta según los incrédulos. Es incapaz de comprender lo que del Espíritu de Dios. No puede entender, dice. No puede discernir. Fíjese que en la Reina Valera antigua lo traduce exactamente este versículo así, dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. En esta versión, Reina Valera antigua, el hombre animal. Por lo tanto, mis hermanos, este hombre natural, no regenerado, que no tiene a Dios, que no reconoce a Dios, ya hemos visto que es alguien que está separado de Dios, que es enemigo de Dios, que es, obviamente, que vive en pecado. Es un hombre animal. Un hombre natural significa animal, que no tiene el Espíritu de Dios, vive por sus instintos. Santiago nos dice que este tipo de hombres, mis hermanos, son sabios, tienen una sabiduría, tienen una inteligencia, pero esa sabiduría, ¿de dónde proviene? Dice Santiago que no proviene de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Una vez más, terminamos leyendo Efesios 2, 12 al 13. Preguntémonos una vez más, ¿qué es el hombre? Por si hay alguien aquí que tiene un concepto altísimo. ¿Qué es el hombre, mis hermanos? El hombre sin Dios es pecador, está alejado de Dios, es enemigo de Dios. El ser enemigo de Dios no tiene paz para con Dios. La Biblia cataloga como un ser animal inmundo. Además de eso, mis hermanos, hay algo que quiero repetir, algo aquí. Además de todo lo que he dicho, de lo que la Biblia dice que lo que es el hombre, además ese hombre está bajo condenación. ¿Y cuál es el fin de este hombre? Es el infierno eterno. ¿Por qué? ¿Por qué es el infierno eterno, mis hermanos? Bueno, porque el hombre no entendió, no reconoció a Dios, no reconoció a Cristo, que hay un perdón para él, hay una reconciliación para él, como lo dije. El hombre es enemigo, pero Dios no es su enemigo, es todo lo contrario. Dios quiere reconciliarse con él a través de su Hijo. Dios mismo puso ese sacrificio por el cual el hombre puede llegar a él, puede tener esa reconciliación con él, a Jesucristo, su Hijo. Pero el orgullo en el hombre, mis hermanos, no nos deja reconocer a Dios. Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ahora nos está hablando aquí al hombre ya regenerado. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué dice? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y qué dice? Sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén, aleluya, gloria al Señor. Póngase de pie, mis hermanos. Gracias, Señor. Oremos. Señor, quiero darte gracias, Señor, porque creo que todos los que estamos aquí reunidos estuvimos lejos por muchos años de nuestras vidas, Señor. Estábamos abandonados en nuestros delitos y pecados. Nosotros mismos nos alejamos de ti, Señor. Pero te damos gracias, Padre Todopoderoso. Como dice tu palabra, dice que tú siempre nos estás llamando con cuerdas de amor. Tú llamas siempre al hombre, Señor. Tú siempre quieres que el hombre venga a reconocerte. Pero solo hay un camino. Para aquel que no ha tenido esa reconciliación, ese encuentro con Dios, con el Padre, con el Creador, con el que nos da la vida. Solo hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie verá al Padre si no fuera por mí, dice nuestro Señor Jesús. Si hay alguien que quiere reconocer a Jesús en su vida, ya no quiere ser visto como enemigo, ya no quiere estar lejos de Dios, ya no quiere ser, como la Biblia nos dice, un hombre animal, un hombre natural. Un hombre que no percibe, que no entiende las cosas de Dios. Pero a partir de hoy puede decir: yo quiero entender tu palabra, Señor. Dame de tu Santo Espíritu porque quiero entenderla. Quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre, quiero reconocer tu grandeza. Pero necesito de ti. Necesito de tu Santo Espíritu. Necesito que tú vengas a visitar mi corazón y que lo renuevas, que lo regeneres, que lo conviertes, como dice tu palabra, en un corazón de carne y ya no más un corazón de piedra. Oro por ti, mi hermano, mi hermana. Oro este día. Y para los que estamos aquí, como dijo el salmista: Señor, cúbreme de soberbia, cúbreme de todo orgullo, Señor, porque aún al ya saber de tu palabra podía llenarme de orgullo, Señor, y creer ser alguien que no soy. Humanamente hablando, Señor, no soy nadie. Si no fuera por tu Hijo Jesús, no fuera nada, Señor. Si no fuera por tu misericordia y tu amor, ya no existiera en este mundo, Señor. Pero tu amor, pero tu misericordia es más grande, dice tu palabra, que se renuevan cada día, Señor. Y por tu misericordia he llegado a tener perdón para contigo. Pido por esta iglesia, Señor, esta congregación, que tú estés siempre en nuestras vidas, cada día. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos. Dios les bendiga.